Buenas chicos, como me comentaste que no se veía muy bien el vídeo, voy a... Bueno, lo estoy grabando de nuevo y ya no sé si es que se tapó el micrófono o qué, pero es verdad que el sonido era un poco... Estaba muy bajo y aparte he intentado subirlo con otro programa, pero tampoco me dejaba. Así que, pues bueno, ya os digo que no me van a salir las mismas palabras porque pues, voy improvisando sobre la marcha, pero bueno, espero que os quede claro. De todas formas, dejaré el vídeo anterior por si, yo que sé, hubiera algo interesante y que aquí pues se me olvida comentar, porque muchas veces cuando estoy preparando un vídeo pienso las cosas que debo decir. Y claro, al haber hecho este ya el lunes, creo que fue, o el domingo, pues o sea, ahora ya habrá cosas que se me escapan. Vale, entonces, pues bueno, si veis que algo que he dicho en el otro o que os haya parecido bien en el otro, en este no lo digo, pues me avisáis y os lo comento. Vale, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a ver el dominio, el recorrido o la imagen. Recorrido e imagen son dos palabras similares. Digamos que cuando se empieza a tratar este concepto se le suele llamar recorrido, pero más adelante le vais a llamar imagen. Entonces yo creo que es mejor que ya os diga que son paralelos. Es más, creo que en toda esta presentación puse imagen siempre, pero luego cuando corregí los ejercicios puse recorrido. Pues bueno, para que sepáis que son dos términos equivalentes, o sea, es que es lo mismo. Lo que pasa es que hay como dos formas diferentes de llamarlo. Y los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Con el eje X y con el eje. Bueno, pues empezamos con el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de todos los valores posibles de X. Es decir, cuando veamos una función, vamos a ver qué valores o qué puntos tienen, o podemos decir cuánto vale X en ellos, ¿vale? Y todos esos puntos en los que podamos encontrar su coordenada X, diremos que son el dominio. Se suele representar como dom de f, ¿vale? El dominio de la función. Dom de f, entendiendo que a la función le llamamos f. Si a la función le llamáramos h, pues dom de h. Normalmente los nombres que se utilizan para funciones son f, g y h. Cuando empezamos con f, cuando hay que añadir una segunda función se llama f y g y así, de ahí en adelante. No sé si os habéis dado cuenta que, por ejemplo, para variables cogemos la X, después cogemos la Y y la Z. Cuando queremos poner constantes empezamos por la A, B, C, pues en funciones empieza por la F. Es como un convenio. F de función, supongo. Y a partir de ahí, pues las letras que vienen después. G, H, I y así. ¿Y qué es el recorrido? O la imagen. Pues lo mismo que os he dicho con la X, pero sobre la Y. Son los valores posibles para la Y. ¿Vale? Si cogemos la función y vemos qué valores de I podemos encontrar, pues se escriben dentro del el recorrido, ¿vale? Y se representa como recorrido de f, rec f o im f, entendiendo que la función es f. Im y mg también a veces se pone, ¿vale? Se suelen representar como intervalos, aunque hay veces que, los dos conceptos me refiero, aunque hay veces que pues si el dominio o el recorrido son todos los valores menos uno en concreto, pues se pone todo R menos uno en concreto. Y tenéis que tener cuidado con no liaros con las representaciones. ¿Qué quiero decir con las representaciones? Pues que a veces las funciones, bueno, todas las funciones o la mayoría de funciones con las que vais a encontraros siempre son infinitas. Es decir, empiezan en menos infinito y acaban en más infinito. Eh, lo que pasa que claro, representar algo infinito pues no se puede, ¿verdad? Lo que hacemos es representar como la parte de la función más rara, digamos, la más característica, en la que más cosas podemos encontrar. Entonces, muchas veces os lía que cuando vemos dibujada una función hasta el valor menos 5 de x, pero porque la función sigue, pensáis que acaba ahí, ¿vale? Pero para que acabe, siempre va a tener que haber como un puntito cerrando la función. Si no, es que la función se irá al más infinito o al menos infinito, ¿vale? Estoy hablando de valores de x. Y con la i lo mismo, nos van a mostrar siempre los valores más importantes. Si vemos que la función después sube para arriba o sigue su representación o venía de su representación para abajo o sigue su representación para abajo, pues lo mismo, ¿vale? No significará que acabe ahí. Si no ponen un puntito al final, es que la función sigue infinitamente. Vale, entonces lo que he hecho es preparar unos cuantos ejemplos, ¿vale?
Vamos a empezar por el dominio. ¿Cómo miramos el dominio? Pues bueno, siempre, ya os digo, siempre son intervalos, entonces vamos a empezar siempre, como recomendación mía, vamos a empezar siempre a la izquierda, que es como hacíamos los intervalos al principio de curso, ¿vale? Entonces vendríamos por aquí. ¿Veis que aquí no pone ningún puntito para cerrar la función? Eso significa que la función viene por aquí, por aquí, por aquí y va para acá, ¿vale? Bueno, entonces vendría por aquí, es decir, la función empieza en menos infinito. Aquí sigo teniendo x que tienen valores. Veis que por ejemplo, busco el valor de x igual a menos 6. Y sí, la función está aquí. ¿Veis? A eso me refiero con que los valores de x que tienen función. Sin embargo, si me vengo al menos 3, cuando hay esta línea, significa que la función no tiene ninguno. Pues como que la función viene por aquí y después tiene que seguir aquí arriba. Para el valor menos 3 no existe función. Es decir, vamos desde menos infinito pero hasta el 3. Y el 3 no lo podemos coger porque el 3 no está. Y del 3 volvemos a ir hasta más infinito. El dominio de la función es desde menos infinito hasta menos 3, unión, que os acordáis que cuando teníamos que unir dos intervalos se ponía así, de menos 3 a más infinito. Y de forma más simplificada, como digamos que todos los números reales están aquí, menos este 3, pues se escribe así, r menos el menos 3, ¿vale? Dominio. Y el recorrido, pues lo mismo que he hecho recorriendo el eje x, pues con el eje y, ¿vale? Empezaría por aquí abajo, que se supone que la función sigue, y tengo imágenes hasta que llego aquí. Cuando llego al 0 no hay ninguna imagen, ¿vale? Sigo por aquí, volvería a encontrar función, pues desde menos infinito hasta 0 y de 0 a más infinito. ¿Veis que siempre pongo primero lo de la izquierda y después lo de la derecha? Como dijimos en los intervalos, ponemos primero el número más pequeño, que en este caso es menos infinito, y después el más grande, que sería el 0, ¿vale? En este trozo. Y de nuevo vuelve a ser r menos el 0. Me preguntaréis, vale, tú me dices, por ejemplo, que aquí la función, el menos 3 no está, vale, hay una línea, pero yo como sé que justo antes del menos 3 sí, o bueno, en este caso justo después del menos 3, vale, pues cuando veáis una función de este tipo, vale, la función se va pegando a esta línea de aquí que se llama asíntota, cuando pues según se va acercando, se va aproximando al valor x igual a menos 3, ¿vale? Pero antes y después sí que hay función, lo que pasa que es lo que os digo, es una. En este caso, por ejemplo, sería el menos infinito y no podemos representar el menos infinito, sino tendríamos que hacer gráficas infinitas, ¿vale? Pero el único punto que no se coge es el menos 3. Vale, aquí vamos a lo mismo, vamos a coger el dominio. En principio, vendríamos por aquí, por aquí, por aquí, sin problema, ¿verdad? Todos los puntos. Pues el dominio de la función será R. Y el recorrido. Empezaríamos por aquí abajo y aquí veis que ni a un lado ni al otro encontramos función. ¿Dónde la encontramos por primera vez? En menos 1, ¿vale? Y seguimos, 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 seguimos hasta 1. De menos 1 a 1. ¿Por qué los pongo cerrados? Porque para i igual a menos 1, sí tenemos, por ejemplo, tenemos este valor, tenemos este y este. O sea que sí que está. Si aquí hubiera así un puntito blanco, pues entonces diríamos que no está la función. Y ya lo tendríamos que quitar. Pero en principio sí que hay valor. Por lo tanto, tenemos que ponerlo cerrado. ¿Vale? Esta función es una función que se llama periódica, porque se repite. Cuando vimos los números periódicos, ¿qué pasaba? Que el periodo que pasaba, que se repetía, ¿verdad? Pues esto es igual, es una función periódica y se llama periodo, pues, a cualquier parte. Por ejemplo, si decimos que va de aquí a aquí, pues el periodo de la función es todo esto de aquí, ¿vale? La distancia desde menos 1 hasta 3, pues 4, esa función tendría periodo 4. Que esto no tiene nada que ver aquí, pero bueno, me acuerdo ahora y por eso lo digo, ¿vale? El dominio del recorrido es un concepto muy fácil de ver, pero que es verdad que os suele costar, porque a veces os liáis. Recordad que el dominio siempre solo nos fijamos en las x y en el recorrido solo nos fijamos en la y. Es más, el recorrido es en la única característica de la función en la que nos importa el eje x, el eje y, ¿vale? De ahí para adelante todo lo demás lo vamos a hacer fijándonos en el eje x. Pues la continuidad, si habéis visto el vídeo que subí después, lo hacemos fijándonos en x. Cuando veamos el crecimiento y decrecimiento, también sobre x, ¿vale? El recorrido es el único momento o la imagen en la que nos fijamos en el eje y, aparte de si tenemos que calcular un punto, porque claro, si tenemos que decir qué punto es este, pues tenemos que decir cuál es su x y cuál es su y. Pero el eje y en sí entero solo lo utilizamos para la imagen o para el recorrido.
Vale, vamos con los puntos de corte con el eje X, ¿vale? Pues os he marcado aquí los puntos diferentes. Este es el eje X, ¿verdad? Puntos de corte serían este de aquí, que es el menos 4, 0, este de aquí, que es el menos 2, 0, este de aquí, que es el 0, 0, este de aquí, que es el 2, 0, y este de aquí, que es el 4, 0. Vale, ¿qué tienen en común todos estos puntos? Pues la primera coordenada va cambiando, ¿verdad? Pero la segunda no. Todos los puntos que cortan al eje X están en esta recta, y en esta recta la y vale 0. Es decir, la característica que tienen todos los puntos del corte con el eje X es que la y vale 0. Y sabéis que la y es lo mismo, o sea, la coordenada y es lo mismo que f de x, ¿verdad? Así que recordad que siempre tendremos pues esta coordenada igual a 0. Y la otra es la que tendremos que calcular. ¿Cómo la calculamos? La calculamos igualando nuestra función a 0, ¿vale? Y los valores de x que nos salgan pues serán los que pongamos aquí. Y digo los valores de x porque, como habéis visto, puede haber más de uno, no tiene por qué ser único, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues os pasa como cuando, ¿os recordáis cuando hacíamos problemas de ecuaciones y teníamos una ecuación de segundo grado y a lo mejor habíamos definido una variable en función de la otra? Y vosotros, si la ecuación tenía dos soluciones, considerabais que esas dos soluciones eran las dos soluciones al problema. Y yo decía, no, porque lo que hemos calculado es x. Pues aquí pasará igual. Imaginaos que tenemos una ecuación de segundo grado, pues cuando la resolvamos nos van a dar dos valores. Los puntos serán, imaginaos que los dos resultados fueran 2 y menos 2, pues será el 2, 0 y el menos 2, 0, ¿vale? Porque para que haya un corte con el eje X, la segunda coordenada siempre tiene que ser 0. Y vamos con los del eje Y. Los del eje Y no los he podido poner representando la función. ¿Por qué? Porque si tenemos varios cortes con el mismo, si imaginaos que la función fuera así. Vengo por aquí, aquí, aquí. Claro, no sería una función, ¿no? Porque para un mismo valor de X tendríamos diferentes valores de Y. Pero bueno, os he representado puntos que están en el eje Y. 0, 5, pues el 0, 1, el 0, 0, el 0, menos 3. ¿Qué tienen en común todos estos puntos? Pues igual que en el otro, la segunda coordenada, es decir, la que va con la y, valía 0, en este es la coordenada x la que vale 0, ¿vale? El corte con el eje y siempre se cumple que x igual a 0, es decir, los puntos siempre son 0 y el otro valor, ¿vale? ¿Y cómo los calculamos? Pues cogiendo la función y sustituyendo una x por el 0. O si tenemos y igual a algo, pues donde hay una x ponemos un 0, ¿vale? ¿Alguna característica en concreta? Pues sí. Si hay corte con el eje y, solo puede haber uno. Es decir, ¿os acordáis que os dije eso de que las funciones no podían volver para atrás? Claro, si yo vengo por aquí y corto en el 3 y luego vengo por aquí y vuelvo a cortar en menos 3, por ejemplo, estoy cortando, estoy para ciertos valores de x, bueno, para todos los valores de x, teniendo dos valores de y. Por lo tanto, no puede ser. Es decir, si yo paso por el eje y, pues ya sé que no voy a volver a pasar. Por lo tanto, ¿puede haber corte? Sí, sí que puede haber, pero solo puede haber uno. Es decir, no nos puede pasar que al resolver esta expresión nos den dos valores diferentes. Porque si nos da dos valores diferentes, pues nos tenemos que haber equivocado. Con el eje y solo podemos cortar una vez. Y como os he dicho, pues siempre tendrá la primera coordenada 0, porque la x siempre tiene que valer 0 si estamos pasando por aquí, porque estamos en el momento en el que la x vale 0. ¿Veis que el eje y coincide con el valor de x igual a 0? ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Como os digo, no sé si habré dicho las mismas palabras, si me habré dejado algo que os comenté. Os dejo los dos vídeos y a ver si hay suerte y este se escucha un poco mejor. Venga, hasta luego, chicos.